Esta noche queremos dedicar este programa a la hora del ingeniero civil a nuestro colega, el ingeniero Ángel Luzón, quien fuera también panelista de este programa, y queremos expresar por nuestras condolencias a sus familiares. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora del ingeniero civil. Les recuerdo que este programa se transmite por Manavisión a las 20 horas y posteriormente en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Civiles de Manaví. Agradecidos por su sintonía y dando la bienvenida al ingeniero Roque Mendoza, quien nos acompaña esta noche. Él estuvo encargado de lo que es la defensa civil cuando existía pues, la entidad como tal aquí en la provincia. Al ingeniero José López Farfán, pues, un conocido profesional dentro de nuestro medio. Y al ingeniero Edison Espinel, quien nos acompaña nuevamente y a quien agradecemos por tomarse el tiempo de estar acá, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema de las zonas de riesgo y los cuidados que tenemos que considerar para efectuar una construcción segura. ¿Y por qué insistir en este tipo de temas? Porque definitivamente pues, somos una provincia que fue afectada en su momento por el terremoto, es una zona sísmica y creemos que es importante de que hagamos conciencia de estos cuidados que deben hacerse, que no solo van en pos de mejorar la infraestructura, sino asimismo de precautelar la vida, inclusive, que es lo más valioso que tenemos. Ingeniero Mendoza, muy buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación y me gustaría que nos cuente un poco cómo era el manejo de la defensa civil y esta identificación de riesgo cuando usted estuvo al frente de esta institución. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos encontramos en Manaví, en la provincia de Manaví, con un tema tan importante que no había sido considerado en tiempos anteriores, cuál es la de tener un diagnóstico de la vulnerabilidad existente ante los eventos adversos naturales, socionaturales y antrópicos que pueden dar en la provincia de Manaví. Iniciamos un trabajo e incluimos, mire usted que me dio mucha satisfacción de haberme, no sé Dios me iluminó para que la defensa civil tenga el apoyo directo desde el Ministerio de Educación. Hicimos una especie de convenio y ustedes recuerdan que estuvo ahí Richard Gómez, estuvo el licenciado Moreira y 12, 15 personas ubicados en cada uno de los cantones para que ellos lleven el mensaje al niño, al joven, porque las personas adultas a veces ya no podemos cambiar la idea que tienen, pero con el niño se puede trabajar y nos dio un resultado óptimo que fue un ejemplo para el país. Entonces, es necesario que los niños, que los jóvenes, que la comunidad en general sepa qué debe de hacer en el momento de una emergencia, que debe de comprender de que los desastres no son naturales. Para que exista un desastre tiene que haber la intervención humana y eso es esa fue la razón por la cual nos llevó a trabajar con el Ministerio de Educación y con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Educación, sino con todos los ministerios, porque de forma transversal tuvimos el apoyo y felizmente en los 13 años que tuvimos en la defensa civil, en la ex defensa civil, se dio un ejemplo en el país de cómo se trabajaba en Manaví, hasta el punto de que también tuvimos la oportunidad de visitar de las 22 provincias, 17 provincias como asesor, asesor en el tema de capacitación y también como capacitador no para los estudiantes, sino para los maestros que en cada una de las provincias ya habían sido nominados y nosotros le dábamos con la experiencia que estábamos trabajando en el tema especialmente de conocer la realidad de cada una de las provincias, bueno, se hizo un trabajo muy positivo.
repito, es necesario. Yo soy ingeniero civil, pero a mí, por ejemplo, en la universidad nunca me dijeron de que tenemos que considerar el tema de los sismos, que tenemos que considerar el tema de las inundaciones, de los deslaves, de los deslizamientos. Y me cayó de sorpresa, pero en todo caso me ayudó también a que como profesional de la ingeniería civil también pueda aportar mi granito de arena en este sentido a los compañeros, a los colegas. Y lo principal, lo fundamental, tratar de reducir la vulnerabilidad en el territorio para que evitar las emergencias y desastres. Repito, los desastres no son naturales. Al inicio de mi intervención en la defensa civil tuve muchas llamadas en las cuales me decían que estaba hecho, que era un loco y que sí hay desastres naturales. Lo que hay son eventos naturales, que sí, eventos socionaturales también y antrópicos, pero desastres no hay. Entonces, con esa percepción y con la ayuda de la Dirección Nacional de Defensa Civil, con la ayuda del ex gobernador de la provincia, no solamente uno, sino que 5 gobernadores, trabajé con estos 5 gobernadores en las mismas oficinas de la gobernación de Manabí, y todos me apoyaron y todos me dieron la manito como para poder trabajar en los 22 cantones. Fue la única institución que en esa época tenía el problema, por ejemplo, de que quería llevárselo a Guayaquil, que la Manga del Cura. La única institución que llegaba a la Manga del Cura era la Defensa Civil. E íbamos cada 2 meses le dábamos prioridad a ese territorio, porque queríamos ayudar y colaborar para que ellos querían seguir siendo manavistas, y bueno, y lo conseguimos. Entonces, para profundizar en este tema, permítame preguntarle al ingeniero José López. Alguna vez en una conversación que tuvimos en este colegio de ingenieros, me hiciste referencia a la variable que habías encontrado en un estudio de los niveles freáticos a nivel de Puerto Viejo. Coméntanos un poco al respecto y cómo esto pudiera generar algún tipo de riesgo en las construcciones acá dentro de nuestra ciudad. Sí, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Compañeros panelistas, estamos para servir. Primero quisiera decir pues que yo fui docente universitario durante 35 años. Mis últimos años tuve a mi cargo la materia de sanitarias, diseño de alcantarillados. Y obviamente pues con los nuevos cánones universitarios había que hacer un 4º nivel, y me dediqué a la maestría en administración ambiental. Me preocupó esto porque el día que quise construir mi casa, cuando iba a hacer el cambio de suelo, a los 30 centímetros el tractor se hundió. Y lo traigo a colación esto porque cuando era un muchacho, mis padres vivíamos en la avenida Manabí, frente a lo que ahorita es Ibeca. Y en esos tiempos pues el agua era muy escasa, había que ir a ver agua a las piletas, con tarros, con burros, en bicicleta. Y mi padre quiso hacer un pozo excavado, y llegamos a los 12 metros y prácticamente no se encontró agua. En cambio, por la clínica San Antonio, más o menos, este sector de ahí, en la parte de Tenis Club, en la Pablo Emilio, habían 2 pozos hechos ahí. Ambos tenían 13, 12 metros, y ahí sí había agua como 80 centímetros, pero porque ahí pasaba el antiguo canal de riego. Ahí venía desde la parte de la catedral, pasaba por esa parte de ahí. Y gracias a eso es que ese nivel se alimentaba. Eso me provocó una inquietud grande, porque luego en una sequía, ya viviendo en mi casa, quise hacer un pozo, me llegó a 9 metros, y el agua aparentemente era transparente. Bañé mi carro y casi me lo pudre. Entonces tiene que tener esta agua algo. Ese lugar donde está actualmente la primera etapa de la universidad era la etapa de experimentación de los estudiantes de agronomía para hacer sus tesis. Y ahí hubieron cualquier cantidad de insumos químicos, como fertilizantes o fungicidas o lo que sea, venenosos. De ahí nació mi inquietud de hacer un estudio sobre la contaminación de las aguas subterráneas en la primera etapa de la Universidad Técnica. Mi tema fue aprobado. Tratamos de registrar el tema en otras investigaciones y no se pudo encontrar ni siquiera
siquiera en los Estados Unidos, que una sobrina mía, ingeniera civil ambientalista, y tuve la certificación de 5 universidades en los Estados Unidos que no habían abarcado ese tema para nada. Dado eso, pues la experimentación que íbamos a hacer, la investigación, fue hacer en 20.4 hectáreas una serie de perforaciones hasta 9 metros. Llegamos hasta 9 metros porque ya tenía la experiencia del pozo de mi casa, que en invierno el agua estaba a 1.10 metros. Teniendo en la zona antes 12 metros de profundidad como mínimo. Pues eso llamó la inquietud y lógicamente pues después de eso vino el hacer los estudios físico-químicos, bacteriológicos del agua para probar hasta qué punto la incidencia de un alcantarillado podía estar contaminando los suelos, ¿no? En todo caso, sería una segunda etapa de esa explicación, pero los razonamientos llevaron a pensar ¿y por qué el nivel freático ha subido tanto? O sea, de 12, 13 metros, ahora teníamos en invierno a 1,20 y en verano a 3 metros y pico. Alarmante, ¿no? Y llegamos a la conclusión entre mi director de tesis y las personas que han alrededor mío en esto. Una, primeramente, pues las aguas que escurren de la loma de la universidad y que hacen su escorrentía hacia el río. Al momento de haber forestación y todo, pues hay mayor cantidad de primeros superficiales, las líneas de filtración se ponen más superficiales. Otro, que Poza Honda, ¿desde cuántos años ya mantiene constantemente agua en el río? Lo que establece una tabla freática determinada que se transmite a todo el valle. Y eso es lo que preocupa porque entre unas conferencias importantes que me tocó asistir en la universidad fue un profesional mexicano donde vino a hablar sobre la licuefacción. Y él hablaba justamente de esto y de la presencia del nivel freático elevado con suelos extremadamente finos como son, el ingeniero lo sabe, arcillas y arenas finas. En presencia de aguas en un sismo provoca la licuefacción, tal como cuando vamos a la playa y queremos hacer una posita para nuestros hijos y con la mano agitamos el agua y se pone blandita la arena. Aflora el agua. Aflora el agua. Entonces, exactamente ese es el gran peligro que yo pude percibir en el momento de que yo actué en mi tesis y hice la investigación. Esos fueron los niveles, lo que llamamos. Y lógicamente, a más de eso, las fugas que existen, tanto del agua lluvia, del agua servida y del agua potable, son infinitas. Esa ciudadela se hizo el alcantarillado en 1982 y esa es más nueva que la ciudad, el resto que fue en 63 o 64. Entonces imagínense cómo estará el resto de la ciudad en cuestión de fugas de aguas y todo. Y siempre hemos oído que la empresa dice pérdidas de tantos metros cúbicos. ¿Por qué? Porque hay fugas, no es porque la gente roba tanto, es por la fuga de tuberías. Y que hasta provocó muchas veces contaminación hacia la línea de conducción. Entonces, esa es la experimentación que he tenido sobre eso, pues quizás en otro momento podemos hablarla. Seguiremos andando del tema. Edison, dentro de tu función, tú eres un especialista en lo que es el estudio de suelos y los temas de laboratorio. ¿Qué novedades has encontrado? Mira, muy interesante lo que nos dice el ingeniero López. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Gracias, ingeniero Fabricio. Buenas noches por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy real el comentario del ingeniero José López, ya que el nivel freático en la ciudad de Puerto Viejo lo tenemos más acercado a la superficie. Ya no está tan alejado como en anteriores tiempos sucedía. Nosotros, para tener claro ese dato, hemos analizado muchos estudios de suelo en los cuales, desde que nosotros contemplamos los estudios después del terremoto, sí ha habido una variación. Anexo a eso se le suma que no solamente después del terremoto, sino que antes del terremoto hacíamos estudios de suelo no con tanta frecuencia como se lo hace ahora, ya que después del terremoto aquí en Puerto Viejo y en muchos otros cantones como Manta, Montecristi, Jaramillo, se ha dado la ordenanza de que para poder construir tiene que tener el estudio de suelo. Entonces, hay muchas cosas que ver en este tema, porque el estudio de suelo mucha gente lo ve como un trámite, cuando es algo de mucha importancia. Hemos visto que el nivel freático en muchas zonas, dependiendo de la cota o de la topografía de la zona, lo encontramos más cercano o más alejado de la superficie. Pero lo que es el centro de Puerto Viejo, nosotros tenemos niveles freáticos de 1.40 metros, de 1.80, dependiendo en la temporada invernal en la que nos encontremos. Nosotros hicimos ahí donde estaba el super éxito, en toda la manzana de la Pedro Gual, Chile, 9 de octubre y Ricaurte. En toda esa manzana, 1.40 era el nivel freático. Entonces, ahí se querían hacer un sinnúmero de cosas por parte del GAC
pero no sé a qué conclusión hayan llegado porque los estudios ya están hechos ahí y el agua siempre está ahí. Y se hace una acotación en esto que es importante, lo que lo vivimos cuando vimos construir el centro comercial. La cimentación fue profunda y nunca salió agua y ahora está a 1.40. Exactamente. Quería comentar algo. Hay que conversar con la historia, siempre insisto en esto. En el año 61, 62 hubo una sequía en Manabí. Recuerdan que la población emigró. Yo era un niño de 7, 8 años y el agua no se la encontraba ni en los cauces de los ríos. Ya aquí en Puerto Viejo recuerdo que se tomaba agua del cauce del río, hacían sí. Entonces ese nivel freático depende también es de las estaciones de lluvia que se están dando, ¿no? Desde esa época no se da una sequía como se dio. Yo creo que actualmente se viene una sequía. Ahí fue que emigró los manavitas, lo emigraron a Santo Domingo, Guayas, entonces, ahí se creó la manga del cura. Todas esas cosas van también por los eventos adversos y que uno de ellos es la sequía aquí. Bueno, seguimos hablando de la zona de riesgo después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo te invitamos a que visites este maravilloso lugar con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. Hola, don José. ¿Cuándo empieza la construcción de su casa? Hola, don Walter. Ya solo escogiendo al ingeniero y empiezo. ¿Al ingeniero? ¿Y no es su casa la que va a construir? Es un ingeniero para obras grandes. ¿Quién le ha dicho eso? Los ingenieros se han preparado para construir también las casas. Usted está equivocado, don Walter. Mi casa es mi mayor proyecto. Ahí vivirá mi familia. No quiero correr riesgos ni sustos y arriesgar nuestra inversión y la vida por ahorrarme unos dólares. Yo la pongo en manos de los que saben. No arriesgues tus proyectos. Ponlo en manos preparadas. Contrata un ingeniero civil. Si no conoces alguno y necesitas asesorarte, puedes llamar al Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí 099-445-0024. Gracias por permanecer en sintonía de la hora del ingeniero civil. Hoy estamos viendo pues las zonas de riesgo y la importancia y los cuidados considerados para efectuar una construcción segura. Nos contabas, Edison, antes del corte, que habías detectado especialmente en el centro de Puerto Viejo niveles de agua 1,40 m que se permanecían constantes, ¿no? Te hago una consulta. Nosotros sabemos que después del terremoto, y esto para todos, se hizo esta zonificación en cuanto al mapa de riesgo, ¿no? Dentro de este estudio, en la experiencia que tú has tenido, ¿tienes identificada de repente un área en donde ese nivel de agua más cercano se encuentre con mayor presencia? Claro que sí, ingeniero. Puerto Viejo es un valle, totalmente es una olla. Entonces, yo creo que para nosotros poder decir una zonificación, como para tener una idea de cómo están las cargas admisibles del suelo en la ciudad de Puerto Viejo, vale, está bien. Pero para ya nosotros tener un elemento constructivo en una determinada zona de Puerto Viejo, tenemos que ser muy específicos. No podemos levantar un edificio o una edificación en donde sabemos que la carga admisible de ese suelo, tal vez en la zonificación general, dio una carga admisible de 8 kilogramos por centímetro cuadrado.
específicamente yo tengo que, por seguridad, saber exactamente qué es lo que tengo ahí, porque el suelo puede ser muy cambiante. En algún momento nosotros hicimos en Montecristi, en la urbanización Mirador San José, que le comentaba previo a este foro, nosotros hicimos en un terreno que era muy pequeño. El terreno, si no me equivoco, era de 10 por 15. Hicimos una perforación y tuvimos cargas de misiles muy buenas en la primera perforación, que se hace a 6 metros, dicho por la norma. Vamos a hacer la segunda perforación y ¿qué sucede? Hicimos el primero y el segundo metro, mucha concordancia, pero al hacer el tercer metro teníamos una caverna aproximadamente de 60 centímetros. ¿Se imaginan? Si la norma nos dice que para que un elemento constructivo sea producto de una demolición, no puede asentarse más de 1 pulgada. Si se asienta más de eso, demolición. Imaginémonos que nosotros no hubiéramos hecho esa perforación y el constructor se hubiera ido con la noción de que la carga de misiles de ese suelo está muy bien. Si es un terreno de 10 por 15, cuando la norma dice que en 1 hectárea nosotros podemos hacer un mínimo de 3 perforaciones de 6 metros. Entonces, si ese terreno no hubiera sido de 10 por 15, sino que, exageremos un poquito, hubiera sido de 50 por 60, yo ahí ya no hubiera hecho otra perforación, sino que me hubiera alejado. Y tal vez no hubiera determinado que en el tercer metro teníamos un espacio vacío de 60 centímetros. No hubiera podido determinar si hubiera sido el caso. Exactamente. Entonces, la norma se asegura. Por lo general la gente dice, bueno, yo necesito un estudio de suelo por mero trámite. No lo necesito, yo sé que mi suelo es bueno. Entonces son cosas y culturas que nosotros debemos ir cambiando, porque técnicamente nosotros tenemos que demostrar que ese suelo es apto o no para estabilizarlo de una manera tal para que ese suelo soporte el peso que va a tener. Hay otras circunstancias, por decir, nosotros tenemos niveles freáticos en la ciudad de Puerto Viejo que son sumamente acercados a la superficie, y la parte que más afecta en la ciudad de Puerto Viejo es la ciudadela municipal, la parte de lo que es el paso lateral. Toda esa parte, ustedes nos preguntan a nosotros, es suelo F1. Entonces tenemos suelos muy blandos, limos arenosos, en donde el nivel freático en ciertas partes está a 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, pero eso depende de la topografía del lugar que esté, ¿no? Pero sí nos ha tocado que con el abreollo ya encontramos agua. ¿Sabe dónde específicamente encontramos así el nivel freático? A los lados de la cancha de fútbol de nuestro gremio, en el paso lateral. Ahí a nosotros nos llamaron para hacer un estudio de suelo que se quería hacer la academia, no recuerdo, una que estaba en Aquito y Olmedo. Ahí iban a hacer una academia que creo que iba a llevar 2 losas y cubierta. Por las cargas del suelo fue denegado eso, porque prácticamente eso había que hacer una losa de cimentación o un pilotaje, de verdad que se iba a encarecer demasiado. Y en esa zona la gente dice, pero ¿por qué ahí el suelo es muy malo y el terremoto no causó muchos desastres? Porque a la final todas las edificaciones, la mayoría usted ve que tienen 1 o máximo 2 losas. Es raro una edificación, un edificio por ahí. Entonces, si se construyó y no se fisuró, hay 2 causas que pueden haber hecho que eso no cause algo que lamentar. Una, que de repente sí se hizo lo que debía haberse premeditado para que esa estructura esté bien estabilizada en su cimentación. Y otra, que la energía del sismo tal vez ahí no fue tan fuerte como lo fue en ciertos lugares en donde desfogaba el río. Hay otra parte también en la que nosotros podemos decir que por qué el nivel freático afecta mucho a una estructura o a una construcción de cualquier obra, en este caso sea un puente, sea una vivienda, sea una escuela. Nosotros tenemos que tener por efecto de que la presencia de 3 cosas: el agua, que es el nivel freático en este caso, un suelo limo arenoso y un movimiento telúrico provocan una licuefacción, ¿ya? Para tal vez las personas que estamos en el medio entendemos un poco más que es un suelo licuable, pero tal vez las personas que no están en este ámbito, tal vez les cueste un poquito más y a la final piensan que es un suelo que lo meten a la licuadora, pero no es así. Pero es algo parecido a lo que nosotros apreciamos cuando el suelo se licúa y tenemos una cimentación que tal vez no fue debidamente construida a imagen y semejanza para que soporte un sismo de tal magnitud. Eso pasó en todos los accesos a los puentes. Si nosotros vemos todos los accesos, los puentes no fallaron, ni estructuralmente. Pero los accesos sí se hundieron y cuando el vehículo iba a pasar, se hacía un diente.
Entonces, todo ese nivel freático que está abajo hizo que ese suelo nuevo se hundiera. Pero eso justamente era ahí. Entonces, en algunos puentes de aquí de Puerto Viejo han habido ciertas rectificaciones que le han puesto asfalto, como el puente del Salto, como el puente Papagayo, como el puente Mamey. Todos esos puentes se les ha puesto asfalto y luego de eso vuelven y le ponen. Entonces, eso de ahí está fallando, es de raíz abajo, no arriba. Entonces, son esas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que en alguna otra ocasión ese suelo se lo estabilice de mejor forma para que no tengamos esos problemas. Un inconveniente nuevamente, ¿no? Y en verdad el estudio de suelo es importante porque si ponemos el ejemplo de la persona puede ser muy robusta, ¿no? Puede estar muy bien físicamente, pero si le falla en dónde apoyarse o asentarse, pues va a caer, ¿no? Lo que pasa cuando estamos en el filo del mar. ¿Querías aportar algo? Quería aportar para completar la parte del paso lateral. Es la incidencia que tiene todas las fugas de agua servida en las lagunas de tratamiento de Puerto Viejo. Y escuchen bien, la gradiente hidráulica va hacia el mar siempre. Entonces, así como se traslada aquí el nivel del río hacia el valle, allá se transmite todo el agua servida. Pues esas lagunas nunca las han reparado y la capa impermeable que tenía se destruyó muchas veces y sigue igualito. Lo que hicieron fue ponerle arcilla encima y eso no es todo. Ese es el problema en ese sector. Bueno, tiene el problema del alcantarillado también, pues, ¿no? Obviamente, porque en invierno cuando llueve, exactamente, cuando llueve, sí, cuando llueve se inunda y no precisamente es agua lluvia, es lo que causa la inundación. Sí. Ingeniero Mendoza. Sí, una preguntita aquí al compañero. Cuando ustedes hacen los análisis de suelo, ¿consideran para qué magnitud puede soportar un edificio que se vaya a construir en el sector? Claro. Sí. Esa es la idea. ¿Cuál es la magnitud que ustedes han considerado? Nosotros tenemos que, para hacer el estudio de suelo, tenemos que hablar primero con la persona que nos contrata para decirle para qué es el estudio de suelo. Si usted me dice que es para una vivienda de 2 plantas, obviamente tiene que ser lo básico. 3 perforaciones de 6 metros es lo que indica la norma, como mínimo. No hay 2, no hay 1, eso es lo que indica la norma. Claro que aquí el GAP para viviendas muy básicas admite eso. Y algunos otros GAP también lo hacen. Entonces, por abaratar costos. Sí, porque nosotros no conversamos casi con la historia, ¿no? Y esa iba mi pregunta, porque en el año de 1906 se dio un sismo de 8.8 en la escala de Richter en la provincia de Manabí. Entonces, mi recomendación siempre desde la defensa civil era que se consideraran para construir viviendas para sismos de 9. O sea, con una seguridad si ya se dio uno de 8.8, se puede repetirse. En todo caso, y yo veo que en varios sectores están construyendo y no están considerando no estamos preparados para eso. O sea, sí, y no les da, y repito, no conversamos con la historia y después viene, por primera vez en la historia sucede esto. Y no es verdad. Hay que tener pendiente todo lo que ha sucedido en el planeta porque en cualquier momento puede repetirse ese evento. ¿Algo querías comentar del alcantarillado justamente de la zona cuando estábamos? Sí, una de las cosas importantes que he podido ver en mi vida y que ustedes van a ver por algunas partes, es que Puerto Viejo se vive hundiendo las calles por todas partes. Cuando ocurre, se está haciendo un socavón en un lado, se hundió la calle hasta de acá, y siempre lo que ocurre es que abajo se rompió la tubería y el material agregado que está comienza a irse por la fisura hasta que pierde sustento y se comienza a hundir. Se lava el fino y va quedando. ¿No? Y el peso de los carros es una cosa importantísima. Recuerden ustedes lo que siempre pasa frente a la entrada de la universidad. Todo el tiempo se hacen unos camellones tremendos. Lo mismo en la calle Olmedo. Exactamente, donde paran los buses. Porque el bus que viene cargado al momento de frenar ejerce una presión al suelo. Y esa presión se transmite con el suelo húmedo casi intensamente y en todas sus dimensiones, en todas las direcciones que sean. Si al principio se acuerdan de Pascal. Entonces, el problema es que yo le pregunto al ingeniero en su tiempo que lleva ejerciendo, ¿algún día usted le han pedido un estudio de suelos para hacer un alcantarillado? En lo que es zanjas para poner tubería. En la actualidad sí, ahorita piden pero calicatas, no perforaciones a gran magnitud. Por lo que son las tuberías específicamente no llevan una carga tan considerable, pero sí se necesita el estudio de suelo. En la norma se establece que el suelo de sustentación de la tubería
debe tener una capacidad de 150% de la carga total. Carro, peso del suelo y todo. Nunca sea eso. Lo que hacemos es ponerle una camita de arena que es para nivelar la tubería. Pero el rato que uno va a desenterrar la tubería, va a encontrar que esa tubería está haciendo un seno, una línea de curva. ¿Por qué? Porque el suelo no fue capaz de soportar la tubería. Segundo, nunca se hace el entierro de las tuberías, el relleno de las tuberías técnicamente como se debe. La tubería, una vez depositada, debe ser llenada hasta la mitad, luego hasta la parte superior y luego en capas. Aquí no, aquí se rellena y se pasa el compactador por encima y se acabó el asunto. Entonces, ahí viene el problema de estos hundimientos. Peor, si se rompe la tubería, ocurre que después más adelante se tapa. Ahí viene el problema. Por eso que nació la idea de ver si en verdad ese suelo estaba contaminado por aguas servidas y es real. Señores, en el estudio nuestro, de 20 pozos que perforamos, el 90% de los pozos salió contaminado con 11.000 partes por millón de coliformes fecales. Cuando el agua para poder tratar debe ser solamente 1.5. De los 20 pozos que hicimos, solamente 2 no aparecieron contaminados. Uno que está justamente en la última calle, la Joaquín Ramírez, el agua se la podía tomar en un vaso. Y frente a mi casa, en el jardín Gabriela Mistral, otro pozo, parece mentira, salió recontracontaminado, para decirlo así, y el otro no. Alguna concha lo protegió en el suelo que no permitió que la contaminación le llegue a ese pozo. Pero después todos los demás tuvieron ese tipo de contaminación, que es alarmante. Y recuerden que los trabajadores están manipulando la tierra con las manos, con las lampas, comen en la obra. Lo que pasa es que nosotros los manavitas tenemos tanto tiempo soportando esto que hemos generado un montón de anticuerpos, pero que en cambio al final de la vida nuestra comenzamos a ver el hígado, el riñón, los pulmones que están mal. Entonces yo creo que esa es la parte que trae como importancia a este momento de analizar el acción de los suelos. Y no solamente por eso, sino que por eso los sistemas de alcantarillado no duran tanto, porque hay que estarlos cambiando siempre, y peor de eso, nunca se han hecho el recambio de los sistemas a tiempo. No hacen el estudio y cuando lo piden es un copia y pega. Exactamente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel sanitario, por lo menos, que es lo que yo conozco, pero que afecta directamente a la cimentación de toda superestructura que queramos hacer en el valle. No, pues independiente de eso, en el momento que se produce filtración, van a cambiar las condiciones con las cuales, por ejemplo, Edison hizo el estudio, la evaluación. Que esté seca, caramba, es una piedra, pero mojada no, pues. Y te comento que la afectación ahí del tema de los coliformes no solo va por el lado de, digamos, de la salud, que evidentemente es importante, sino también, acá, por ejemplo, somos renuentes o no utilizamos tanto, por ejemplo, los cementos con alta resistencia a los sulfatos. Entonces, el coliforme se convierte en un agente más agresivo, ¿no?, que el agua normal, con una variación allá. Que viene de esto todavía. Aquí se ha escuchado muchas veces barrios enteros contaminados del agua potable con heces fecales. Sucede que una tubería de agua potable se fisura y el agua sigue circulando. Y como es cerrado, el agua que sigue circulando hace efecto de jeringa y por la fisura extrae el agua que está en el exterior contaminada con coliformes fecales y contamina toda una red. Sí. Es una realidad completamente vivible todavía, porque estos sistemas no han sido cambiados para nada. Se hacen extensiones, ampliaciones y nada más. Para seguir hablando de la zona de riesgo y cuál es su importancia para tener una construcción segura, del análisis de la misma, volvemos después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manaví. El
planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopad, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Gracias por permanecer en sintonía de la hora del ingeniero civil. Ingeniero Mendoza, en su experiencia al frente de lo que fue pues, la entidad a la que usted presidía, ¿cuáles son las zonas en Manabí que bajo su criterio representan mayor riesgo y de qué índole? Bueno, todos los territorios tienen una vulnerabilidad y tienen algo que puede suceder de manera cuando se presente un evento adverso. Si hablamos, por ejemplo, aquí en Manabí, son 4 eventos naturales que es una realidad, que en cualquier momento llegan. Es el tsunami, es algo que yo le tengo mucho miedo. Es lo que es las inundaciones, lo que es la sequía. Y en definitiva son 4 eventos que en cualquier momento son naturales, que significa que en cualquier momento aparecen. Si hablamos del sismo, en Manabí me preocupa una situación, lo que estaba escuchando muy atento a los compañeros profesionales aquí, que conocen muy bien del tema. A mí me preocupa en Manabí un sismo de 9. Y no es que soy, no sé, muchos me dicen que soy un fatalista, que soy un pájaro malagüero, me decía un exalcalde de Chone. Cuando yo decía, manifestar que en Manabí debemos de trabajar, debemos de construir en edificios que soporten sismos de hasta 9 en la escala de Richter. ¿Y por qué hasta 9? Porque en el año de 1906 se dio un sismo de 8.8 aquí en Manabí y ese se puede repetir. Entonces, y aquí viene algo que tenemos que nosotros sacar, yo siempre saco a flote esta situación. Si han visto ustedes las casas antiguas de nuestros padres, nuestros abuelos, que las construían con el criterio sismo resistente, que sí soportaban sismo, que soportan todavía sismo. Mi casa de mi madre, donde todavía vivimos, la madera tiene más de 100 años. Y ahí está la casa y tiene ese criterio sismo resistente que nosotros los ingenieros a veces no lo tomamos en cuenta. Y peor, la población en general construye una vivienda rápida de 1 o 2 días y es una vivienda que en cualquier momento va a tener problemas. Entonces, le decía, el carpintero nuestro, como que nuestra gente en el pasado conversaba más con la naturaleza. Ahora los ingenieros nos creemos que sabemos todo y bueno, y no conversamos con la naturaleza muchos de nosotros. Esas casas, yo conozco muchas de ellas, siquiera en este momento hay muchas que ya la han demolido, pero hay unas 22 casas que las tengo registradas que tienen más de 100 años la madera. Y aquí hace poco tiempo ya disculpe que voy a utilizar el término, me la tumbaron, la casa antes de llegar a San Plácido, de la familia, bueno, se me fue el apellido, pero era una casa que usted subía y tenía una escalera de 2 metros 20 centímetros. Y yo pregunté a la señora, otros señores allí, a la familia, ¿y por qué esto de 2 metros? Me dice, cuando bajamos el ataúd.
me encontré con, usted ve que no sé si ustedes han visto lo que le llaman los contretes, los señores carpinteros, que va una mecha, o sea, la misma madera, lleva una punta y esa punta ingresa. Calce. Y esa punta, con movimiento sísmico, gira alrededor y no tiene ningún problema. La caña, ¿por qué sigue allí con más de 100 años? Que no se ha dañado, que no se ha apolillado, como decimos en el campo. Porque la caña la cosecharon en menguante. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos no cortaban caña si no era la menguante. La menguante en 9 días, entonces ellos cortaban el segundo día hasta el 8º día. Y eso daba resultados permanentes. Y yo me pregunto, ¿y ellos cómo hicieron esto? ¿Cómo lo estudiaron? Entonces, es algo muy interesante esta situación de las viviendas que se construían anteriormente con el criterio de la sismoresistencia y actualmente no lo consideramos en muchos sectores, en muchas partes. Y la gente construye solamente un madero sobre el otro y eso, pequeño movimiento y se va. No hay una Entonces, sí, claro. Entonces, eso es para el sismo. En el tema de las inundaciones, en el tema del fenómeno del Niño, eso se van a seguir dando. Son cíclicos los fenómenos naturales, que son también una necesidad que tiene el planeta, que tienen nuestros territorios para que se puedan cosechar más que todo. Entonces, otro de los temas que nosotros tenemos es la sequía. Nosotros no tenemos una sequía desde el año 1962. Perdón, 1960. Y ahí está, el manabita emigró. Usted ve en Santo Domingo, en la Manga del Cura, todos es manavitas por ciento. Y toda esa gente emigró. Yo recuerdo que mi padre emigró y yo tenía 9 años, 8 años, y me puse a llorar porque viéndolo con un saco, llevando su ropa, y no sabíamos cuándo regresaba. Regresó a los 3 meses. Claro, nos enviaba, sí, porque venían ciertas personas en ciertas épocas, uno venía, el otro se quedaba, bueno. Y desde esa época nosotros hemos tenido ya inviernos y también Posaonda ha venido también para el sector acá, ha dado una mano para no tener problemas cuando ha habido pequeña sequía. Pero si nos viene una sequía como en el año 1960-61, vamos a tener problemas graves en la provincia de Manabí. Y nosotros no le damos importancia, solo Dios sabe. Pájaro de mal agüero me dicen a mí muchas veces, pero ya cuando suceden las cosas, bueno, ahí sí ya se acuerdan de Roque Mendoza y el teléfono me suena cada rato cuando hay cualquier evento adverso que se da. Pero en todo caso, bueno, ahí estamos allí porque nos gustó el tema y creemos que hay que trabajar mucho en ese tema, a tal punto de que estuvimos trabajando para ingresarlo también como una materia, o también en la materia de ciencias naturales, que se ingrese una parte que hable sobre qué debe hacerse en el antes, durante y después de un evento adverso que se presente en cualquier lugar. Entonces, son situaciones, son 4 eventos adversos que se van a seguir presentando en la provincia de Manabí y que nosotros debemos estar preparados. No soy, mis queridos amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, no soy pájaro de mal agüero, como se dice por ahí. No es que soy un pesimista, sino que es una realidad. El planeta Tierra es un ser vivo y tiene también sus condiciones que ella expone, y tenemos que conversar con ella y tratar de reducir la vulnerabilidad para evitar el desastre y no tener emergencias de manera permanente. Entonces, esos son los 4 eventos que yo quería ponerlo. No tenemos un tiempo muy grande, pero en todo caso quería hacerlo conocer así de forma rápida, pero en todo caso el sismo, el fenómeno, por ejemplo, lo que es el tsunami. Manabí es la única provincia que tiene mapa de riesgo sobre tsunami. Mucha gente a mí en la calle me grita tsunami.
Porque cuando se hablaba de tsunami hace 8 años, 10 años atrás, el tema no era conocido. Pero bueno, lo leí, me dijeron muchas cosas y me puse a pensar. La cosa es alarmante, especialmente en sectores como la Cruzita, Manta, ciertos lugares que están ubicadas en zona de riesgo. O sea, los GAC ya tienen que tomar en consideración de que con un sismo de 9.9 se provoca un tsunami. A partir de 7.5, 7.8 ya hay la probabilidad de un tsunami. Y se da un sismo de mayor de 8, va a haber viviendas, decenas, centenas de viviendas en Manabí que van a ser destruidas a consecuencia de la presencia de un tsunami en la provincia de Manabí. Recuerdo, y para finalizar, para concluir esto, que teníamos nosotros un fenómeno antrópico aquí, cuando tuvimos problemas con el vecino del sur. La Defensa Civil también participó. Y recuerdo que aprendí algo muy importante aquí en la provincia de Manabí. Se hablaba, los militares conversaron con los pescadores. Ellos son los que conocen el mar, conocen el territorio. Y tuvimos que trabajar mucho en la zona de Puerto Cayo. Los militares se ubicaron en Puerto Cayo. ¿Y cuál era la razón? Yo recién ingresaba a Defensa Civil. Y me dijeron, es que aquí hay la probabilidad de que ingrese personas que no son de aquí por la profundidad que a poca distancia tenemos. Entonces, allí vino el tema mío de hacer algo, de hacer un estudio en toda la que es costa de Manabita y ver cuáles son las zonas de mayor riesgo que existen ante ese problema, por la profundidad, que eso hace de que personas de otro lado, teníamos el problema con el vecino del sur en esa época y precisamente por eso fue que nos pusieron a nosotros, a todos nosotros nos llevaron para ese sector. Entonces es necesario también tener en cuenta de que un tsunami que nace con una velocidad, una ola de una velocidad de 1.200 a 1.500 kilómetros por hora, llegan al continente a 800, 800 kilómetros, es algo terrible, es algo que nos puede hacer mucho daño. Repito, no soy un fatalista, no soy que estoy llamando a un tsunami, ¿no? Porque mucha gente también me dice que me grita tsunami, mucha gente me dice tsunami, pero es un evento adverso que le tengo mucho miedo. Dios quiera que no suceda, pero en cualquier momento tiene que darse. Nuestro planeta es un ser vivo. Entonces ellos también tienen que, digo yo, como decíamos anteriormente, ahí tienen que revolcarse como nosotros hacíamos cuando jugábamos pelotas en las calles. Entonces tienen que revolcarse, tienen que también liberar sus energías. Liberar su energía, ¿no? Entonces, y esa liberación de energía nos puede provocar problemas a nosotros los que hemos construido viviendas en zonas cercanas. Ante lo expuesto por el ingeniero Mendoza, ¿qué recomendaciones? O sea, tenemos en este caso efectivamente la posibilidad que se produzcan eventos, pero por un lado está el desarrollo, está la parte de la técnica. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Una de las cosas fundamentales es que el estudio que hice yo permitió aflorar este problema del nivel freático directamente, ¿no? A pesar de que cuando se hace el estudio de suelo, pues el ingeniero hace el estudio de suelo y él responde a quien le hace el estudio de suelo. Pero en cambio no hay la difusión a la sociedad, a las personas, para que le tomen el verdadero interés a esto. Sería interesante, por ejemplo, que el trabajo que hicimos nosotros se lo hiciera a lo largo de todo el valle, para saber realmente dónde están las incidencias mayores o menores. Por otra parte, hay un fenómeno que hasta la vez se lo ha publicitado, pero no se lo ha combatido como es debido, comenzando por hablar del problema en Poza Honda, la eutroficación. ¿Por qué? Por la deforestación, porque había agua y comenzaron a llevar vacas y la vaca defeca y orina y eso todo fue al embalse y está enclavado ahí. Y lo mismo ha pasado a lo largo de todo el valle. Recordemos nomás cuando baja el San Pablo,
la cantidad de suelo que viene. Este valle está formado porque a los miles de años de la constitución de esta tierra fue así. La loma de la universidad que le llamamos nosotros era mucho más alta. Y muchas de esas lomas están en el valle de Puerto Viejo. La loma Andrés de Vera, lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido el control ahora, más que nada, de la deforestación que se ha llevado siempre. Y no se ha hecho mayor cosa todavía, porque todavía existen los problemas. Cuando yo me gradué de ingeniero civil, propuse la reubicación de la gente del barrio San Pablo, a la parte de la Pexicola, que eso era libre todavía. Pero un estudiante que decía eso ante la municipalidad no valía nada. Este trabajo que hice ahora se lo presenté al señor vicealcalde, no quiero decir el nombre, y nunca dijo nada. Y es una cosa real. Entonces yo pienso que hay muchas cosas que hacer en las que puede participar el Colegio de Ingenieros Civiles como capitán de este barco, la municipalidad y la Universidad Técnica. Porque el descontrol que existe en los procesos constructivos de la gente que hace casas en el valle es tremendo. Y los que sabemos ingeniería, y usted sabe, qué daño le hace la cantidad de agua excedida a una mezcla de hormigón. Por más diseñado que tengan los componentes, si le pone exceso de agua, al diablo la resistencia del hormigón, no sirve. Pues eso no existe. Yo he estado viendo construcción el hormigón que se prepara en una plancha y tienen que andarle poniendo para que no se le escurra el agua. Y después se le chorrea por el encofrado y dice, no, si nomás era lechada, ahí va el cemento. Es una cuestión fatal en las estructuras. Nos estamos preocupando en este momento del suelo, que es el sustento de esa casa, pero si arriba la superestructura no tiene resistencia, ¿de qué vale? Que esté bien. O sea, ¿qué vale que me pongan los zapatos buenos y mis rodillas no me aguantan ni por tu peso? O sea, me parece que es una de las cosas tremendas que tienen que analizarse todavía en la posibilidad de un evento como esto, como decía el compañero. Lo que pasa no es todo todavía. Olvídense, la energía acumulada en la falla del Pacífico es tremenda y es a lo largo del Pacífico y viene lo más importante entre el norte del país, que es Esmeralda, y llega al norte de Perú. Sí. La suerte es que esta falla es paralela a la costa nuestra, si no miremos cómo es la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una línea que va de norte a sur, porque las masas chocaron un rato y es como que cogiéramos agua o tierra y hiciéramos así y se formó la cordillera de los Andes. Ese evento puede repetirse. Y es tremendo, tal como dice. Es como que nosotros hagamos en el agua con las manos así y se provoca una ola. Ese es el tsunami. Entonces me parece que hay muchas cosas que deberán analizarse todavía. Tomar muy en serio la cuestión de la deforestación, hacer un estudio general sobre esto, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo todavía de evitar desgracias. Se puede hacer todavía. Cuando una persona hace un diseño, una construcción, le dan los planos y busca un maestro. Porque no quiere buscar un ingeniero. El que no quiere ir al médico va a la botica y el boticario lo receta. Esa cultura tenemos que erradicarla. Y ese día podríamos pensar en otras cosas a nivel de nuestra ciudad, a nivel de la provincia, del país, del mismo mundo. Porque en todas partes se cuecen habas. Exactamente lo mismo. Es correcto. ¿Tus recomendaciones, Edison? Bueno, como dice el ingeniero José López, estamos a tiempo de hacer muchas cosas buenas para que esto mejore. La cantidad de infiltración por tuberías clandestinas, por tuberías que nunca fue otorgado su permiso para que ésta existiera, es una infinidad. Y aquellas que ya cumplieron su vida útil y ya están haciendo sus destrozos, van a seguir haciéndolo si las autoridades no hacen eco en esto, ¿no? Lo que dice el ingeniero de la deforestación es algo que no solamente a Puerto Viejo le pasa, yo creo que casi en todo el mundo es algo que hay que cortar de raíz para que ya no pase, pero la gente no, hace lo contrario. Las autoridades podrían tomar como recaudo que las zonas de riesgo se mantengan como tal para que no permitan que la gente se aposente en una ribera de un río, al filo de una colina o abajo de una colina. Entonces tenemos muchas cosas por corregir. Los sismos, como dice el ingeniero Roque, son cosas que son constantes. Siempre se van a dar y en algún momento va a querer descargar con mayor energía y nosotros no estamos preparados para eso. Japón, Chile, México, se puede decir que son países más preparados para esto, pero nosotros somos un país que todavía estamos, podríamos decir, en pañales en esta situación. Porque si bien es cierto, el ingeniero, él dice que no es pesimista, que no es pájaro de mal agüero,
pero es algo que sí se puede venir en cualquier momento. Aquí se han tomado muchos recaudos en muchos cantones con esta situación de realizar los estudios de suelo, pero hay muchos otros que no lo han hecho. Nosotros, por lo general, siempre visitamos, porque somos de Puerto Viejo, vamos a Manta, vamos a Montecristi, vamos a Jaramijó, no sé si también a Puerto Cayo, Jama, Pedernales, y pare de contar. A nosotros no nos llaman a Olmedo, no nos llaman a Santana, no nos llaman al resto de cantones que no he nombrado para nada. Entonces, ¿qué se está haciendo allá? ¿Por qué se aprueban planos? ¿Por qué se aprueban permisos de construcción? Si siempre el maestro Juan nos construyó y el maestro Juan nunca se le cayó una casa, por eso se lo sigue haciendo. Entonces, eso tenemos que cortar de raíz. Y mi llamado va para los GAC y va para el Consejo Provincial y todos los consejos provinciales, no solo de Manabí, sino de todo el país, para que todas estas situaciones se tomen a recaudo. Lo que usted dijo al inicio también, ingeniero José López, de que los estudios que se requieren, en estos casos para los alcantarillados, son una necesidad. Y a veces en las mismas instituciones públicas se prestan para, dice uno, para no hacer el trabajo como debe hacerse, sino que cogen de otro trabajo y bueno, cojamos los datos de este y copia y pega. Copia y pega y se fue. Entonces la seguridad de la obra es lo más importante. Y ante esta temática que ha sido el nivel freático, bueno, es algo que nosotros como profesionales tenemos que corregir de raíz. Volvemos después del corte. Con la vista del Faro de San Lorenzo, te invitamos a que visites este maravilloso lugar, con hermosos paisajes y una amplia playa para disfrutar. A esta parroquia del Cantón Manta llegas en vehículo particular y se encuentra a media hora de la ciudad. Mucho por conocer, disfrutar y probar en un solo lugar. Escápate a Manabí. Hoy el planeta necesita nuestro compromiso por un mundo más sostenible. Por eso, en Holcim Ecuador, comprometidos con la iniciativa ambiental y global Net Zero, creamos soluciones de construcción con baja emisión de CO2. Holcim Fuerte, Holcim Ultra Durable, Ecopact, Base Vial y Agrovial, para trabajar en proyectos que reduzcan a cero las emisiones de carbono para el año 2030. En Holcim queremos llevar en alto la bandera que nos guía hacia un mundo más sustentable. Bueno, agradecidos por permanecer en sintonía y asimismo extendiendo el agradecimiento a José, a Roque, a Edison por habernos acompañado en el programa de hoy de la hora del ingeniero civil. Los dejamos en sintonía de los tics del ingeniero civil. Gracias. Es un material de relleno, no es un material que no tiene capacidad portante. El terreno no tiene la capacidad para soportar el peso de la estructura y por eso es que cede. El pilote son como unos peines o unas agujas que van a atravesar el relleno sanitario y van a llegar hasta el estrato que tiene la capacidad portante como para poder soportar el edificio, ¿no? El gran problema es que sobre eso han construido y en caso de un sismo esas arenas se deslizan. Imagínense si han puesto agua o desagüe, esas tuberías se rompen, lo cual agrava el problema. Doy un mensaje a
a las personas que invaden terrenos sin tener en cuenta que piensen que si sobre eso construyen sus viviendas inseguras y encima le ponen 3 o 4 pisos más, le están tendiendo una trampa a sus hijos, nietos, dependiendo del periodo de retorno al terreno. En un suelo pantanoso no se puede construir porque hay nivel freático alto, no hay presencia de agua, ¿no? El agua corroe al acero y el agua baja la capacidad portante del terreno. Un buen estudio del suelo permite diseñar y construir edificios seguros y con un costo adecuado.